Lo que estás a punto de conocer nace mucho antes de que una botella de sidra llegue a una cena navideña, a un brindis familiar o a un festejo de Año Nuevo. Empieza en un territorio que parece tranquilo, casi poético, pero que en realidad funciona como la antesala de una gigantesca máquina biológica e industrial, los huertos. No son simples campos dispersos llenos de árboles desordenados. Son cuadrículas perfectamente medidas, diseñadas con ingeniería agrícola milimétrica para garantizar la mayor eficiencia posible en una industria que depende tanto de la naturaleza como del acero inoxidable. Los huertos dedicados a la producción global de sidra abarcan miles de hectáreas, sembradas con variedades de manzanas imposibles de encontrar en una tienda común. Cada árbol es producto de décadas de selección, estudios, injertos y pruebas. Aquí no importa la apariencia. Importa la acidez, la concentración de azúcares, el contenido fenólico, el aroma que liberan al romperse, y la capacidad de fermentación estable. Todo lo demás es irrelevante. Cada árbol está acompañado de sensores enterrados en la tierra, capaces de leer humedad, minerales, variaciones térmicas y ritmos de maduración en tiempo real. Desde lo alto, drones especializados sobrevuelan estos huertos varias veces al día, creando mapas multiespectrales que muestran qué zonas requieren más agua, cuáles maduran primero, cuáles sufren estrés térmico y cuáles serán las primeras en iniciar el ciclo de cosecha. Nada queda al azar. Lo que parece un campo natural es en realidad una línea de producción a cielo abierto, manipulada con precisión quirúrgica para alimentar fábricas que no conocen descanso. Cuando llega el momento adecuado, cuando la madurez alcanza su punto exacto y el nivel de sólidos solubles coincide con el objetivo industrial, entra en acción uno de los espectáculos más impresionantes del sector agrícola moderno. Las máquinas recolectoras avanzan entre los árboles como bestias de acero que se deslizan sobre ruedas gigantes. Toman cada tronco, lo envuelven con brazos hidráulicos y lo agitan con una frecuencia perfectamente calculada. Es una vibración diseñada científicamente para desprender la fruta sin romperla, sin aplastarla y sin provocar daños estructurales. A medida que las manzanas caen, rebotan sobre lonas inclinadas que las transportan hacia tolvas enormes que pueden cargar cientos de kilos por minuto. El objetivo no es solamente eficiencia, sino velocidad. Una manzana expuesta al aire caliente durante demasiado tiempo empieza a oxidarse, y un lote oxidado modifica el color del mosto y altera el perfil organoléptico final. Por eso, la logística es tan importante. Desde los huertos, decenas de camiones refrigerados esperan su turno. Cada carga se enfría para mantener la fruta en un estado casi suspendido, como si se detuviera el reloj natural. Nada puede atrasarse. Las fábricas trabajan con una calendarización tan exacta que cada hora perdida puede representar miles de litros que no llegarán a tiempo para la fermentación necesaria. La llegada a la planta marca el fin del paisaje rural y el inicio de una maquinaria industrial masiva. Lo primero que ocurre es la descarga automática, donde enormes compuertas hidráulicas vacían toneladas de fruta sobre canales de agua tratada. Este transporte hidrodinámico evita golpes, reduce fricción y permite un traslado uniforme hacia la zona de lavado. Allí, cilindros giratorios con chorros de agua a presión eliminan suciedad, hojas, residuos y microimpurezas invisibles al ojo humano. Cámaras inteligentes analizan el flujo, detectan manzanas defectuosas, las separan mediante pistones neumáticos y dejan solo las piezas aptas para la extracción de jugo. El proceso siguiente es uno de los momentos más fascinantes de toda la industria, el triturado. Aquí, enormes molinos giran a miles de revoluciones por minuto. Sus cuchillas, de acero templado y geometría helicoidal, desgarran la fruta completa en una fracción de segundo. No solo la pulpa, también la piel, el corazón, y en algunos casos, incluso las semillas forman parte de la mezcla inicial. Lo que sale es un mosto espeso, aromático y oscuro, que cae sobre cintas transportadoras y se distribuye en capas uniformes para entrar a las prensas. Las prensas son auténticos monstruos industriales. Algunas funcionan mediante membranas inflables encerradas en cámaras herméticas, capaces de aplicar fuerzas que superan varias toneladas por metro cuadrado. El mosto se comprime entre láminas filtrantes y el jugo se libera, deslizándose hacia canales inferiores que lo llevan directamente a tanques gigantes. Este líquido crudo es lo que, con el tiempo y bajo las condiciones adecuadas, se transformará en sidra. Pero antes de llegar a eso, el jugo recién exprimido debe pasar por un delicado proceso de estabilización inicial. Se enfría rápidamente a temperaturas muy específicas para controlar la actividad microbiana natural. Luego, mediante técnicas de flotación o clarificación primaria, los sólidos suspendidos comienzan a separarse. La industria utiliza sistemas donde microburbujas de gas elevan las partículas hacia la superficie para ser retiradas mediante esquimes automatizados. El resultado es un jugo más claro, consistente y listo para la etapa más compleja de toda la línea, la fermentación.
La fermentación es un universo propio dentro de la fábrica. Los tanques que la albergan son enormes estructuras de acero inoxidable, con paredes tan gruesas que podrían soportar presiones extremas. Cada tanque está acompañado de una red de tuberías refrigerantes que permiten controlar la temperatura en rangos muy estrechos. En la producción de sidra, medio grado de variación puede cambiar por completo el resultado final. Dentro, millones de células de levadura transforman los azúcares en alcohol y CO. Es una danza biológica masiva que ocurre en silencio, pero que dentro del tanque se siente como un océano vivo en constante movimiento. La magia ocurre cuando el CO generado intenta escapar, pero el tanque lo canaliza hacia rutas específicas para evitar sobrepresión. La señal acústica es constante, un burbujeo rítmico que acompaña la actividad metabólica de las levaduras. Algunas sedes industriales monitorean estos sonidos con inteligencia acústica especializada para detectar anomalías antes de que los sensores tradicionales las perciban. Es una forma de escuchar a la fermentación como si fuera un organismo vivo. Al mismo tiempo, sensores láser calculan densidad, refractómetros miden cambios de azúcar, sondas térmicas registran variaciones instantáneas y un sistema de automatización central toma decisiones sin intervención humana. La fermentación puede durar desde 10 días hasta varios meses según el tipo de sidra. Las versiones clásicas requieren un proceso más prolongado, con fermentaciones secundarias que afinan su carácter. Las variantes espumosas, por su parte, pueden recurrir a técnicas adicionales. Para la sidra espumosa industrial, el objetivo es obtener una bebida con burbuja fina y persistente. Una vez que la fermentación primaria concluye, la sidra base se transfiere a tanques presurizados donde se inyecta CO de grado alimenticio bajo condiciones controladas. Este proceso se conoce como carbonatación forzada y permite un resultado uniforme en millones de botellas. A diferencia de los métodos artesanales que dependen de fermentaciones en botella, la industria necesita precisión absoluta, porque un lote inconsistente puede significar pérdidas millonarias. Sin embargo, las versiones premium utilizan un proceso mucho más complejo y elegante, la fermentación prolongada en tanques cerrados, conocida como método Charmat o método de cuba cerrada. Aquí, la sidra pasa por una segunda fermentación interna, generando burbujas naturales atrapadas bajo presión. Los tanques dedicados a este proceso están diseñados para soportar fuerzas enormes, similares a las usadas en la industria del champán, y están equipados con agitadores lentos que mantienen la levadura en suspensión para garantizar una fermentación homogénea. En paralelo, otras líneas de producción trabajan con sidra sin alcohol. Para lograr este producto sin afectar sabor ni aroma, se utiliza tecnología de desalcoholización por vacío o mediante columnas de destilación especializadas. Estas máquinas separan el alcohol del líquido, manteniendo los compuestos aromáticos intactos gracias a la reducción de temperatura por presión negativa. El resultado es una sidra que conserva su identidad pero sin contenido alcohólico, ideal para mercados infantiles o regiones donde el consumo de alcohol es restringido. Después de la fermentación y clarificación avanzada, llega el momento de la filtración final. La sidra debe ser cristalina, brillante y limpia. Para esto se utilizan filtros de membrana compuesta con porosidades tan pequeñas que permiten eliminar microorganismos no deseados sin alterar el sabor. Algunas plantas usan centrifugadoras industriales capaces de girar a más de 7000 revoluciones por minuto. La fuerza centrífuga separa partículas microscópicas, dejando un líquido absolutamente transparente. El paso siguiente es la estabilización. La sidra debe mantenerse estable en botella, sin riesgo de refermentación, turbidez o cambios químicos. La pasteurización es una de las herramientas principales. Esta consiste en calentar la sidra a temperaturas calculadas durante segundos o minutos dependiendo del método, para eliminar cualquier microorganismo residual. La industria moderna utiliza intercambiadores de calor de placas, donde el líquido pasa entre paneles metálicos por los que circula agua caliente y fría en direcciones opuestas. El intercambio térmico es tan eficiente que puede pasteurizar miles de litros por hora con mínimos cambios sensoriales. Una vez estable, la sidra entra a uno de los espectáculos mecánicos más perfectos de todo el proceso, el embotellado. Las líneas de llenado funcionan como autopistas de vidrio y acero que se mueven a velocidades increíbles. Botellas vacías llegan en bandejas enormes, entran a un túnel de enjuague donde chorros precisos eliminan cualquier partícula y luego pasan al llenador isobárico. Aquí, la sidra entra a presión, evitando pérdida de carbonatación. El tiempo de llenado es tan corto que un ser humano no podría medirlo a simple vista. En cuestión de décimas de segundo, la botella queda lista para el tapado. Los tapones varían según el tipo de sidra. Los clásicos de corcho se comprimen e introducen mediante máquinas hidráulicas que ejercen una presión exacta para sellar sin fracturar el vidrio. Las sidras espumosas usan similar tecnología a la del vino espumoso, con tapones cónicos y jaulas metálicas que aseguran la retención del gas.
En cambio, las versiones industriales más simples utilizan tapas corona o tapas roscadas aplicadas por brazos mecánicos de altísima precisión. Las botellas pasan luego por una inspección óptica donde cámaras de alta velocidad analizan nivel de llenado, presencia de partículas, correcta aplicación del tapón y estado del vidrio. Cada botella defectuosa se expulsa mediante chorros de aire comprimido. Una botella que no cumple con los estándares nunca llegará al mercado. Superada la inspección, se aproxima el etiquetado. Las máquinas etiquetadoras aplican miles de etiquetas por minuto, alineadas con exactitud micrométrica. Los rollos se desenrollan a gran velocidad, y un sistema de escaneado láser confirma que cada etiqueta es legible, está centrada y coincide con el lote asignado. Algunas fábricas aplican etiquetas envolventes, otras utilizan adhesivos de alta resistencia diseñados para soportar refrigeración, humedad y manipulación constante. El siguiente paso es el encajonado. Robots industriales con pinzas neumáticas levantan grupos completos de botellas y las colocan dentro de cajas de cartón reforzado. Estas cajas se pliegan y forman automáticamente mediante máquinas cartonadoras que pueden armar cientos de envases por minuto. Una vez llenas, las cajas avanzan hacia paletizadores robóticos que acomodan filas perfectas sobre tarimas. Estos robots trabajan con brazos articulados de 6 ejes, capaces de mover cargas pesadas con precisión absoluta. Finalmente, envolvedoras automáticas cubren las tarimas con película estirable para mantener todo firme durante el transporte. Y mientras todo esto ocurre dentro de la planta, los sistemas de control central supervisan en tiempo real cada fase. Las operaciones son monitoreadas por computadoras industriales con algoritmos que predicen fallas, calculan consumos energéticos, ajustan temperaturas, controlan presión, distribuyen flujos y mantienen la producción funcionando las 24 horas. Esta es la verdadera esencia de una planta moderna, una gigantesca criatura de acero, sensores, tuberías y válvulas que nunca duerme, que transforma millones de kilos de manzana en millones de botellas listas para llenar mesas alrededor del mundo. Dentro de la planta, mientras las líneas de embotellado funcionan con la precisión de un reloj industrial, existe una zona donde la sidra recién terminada comienza un viaje completamente diferente, su etapa de maduración controlada. Aunque la mayoría de las personas piensa que la sidra industrial se embotella y se envía de inmediato, en realidad la bebida pasa por un periodo crucial de estabilización sensorial. Miles de botellas recién selladas entran en cámaras climatizadas donde la temperatura, la vibración, la humedad y la luz se regulan con un nivel de detalle que parece excesivo, pero que es fundamental para garantizar que el gas, el aroma y el perfil gustativo final se unan en equilibrio. Las botellas se colocan en estanterías metálicas u horizontales, dependiendo del tipo de tapón y del estilo de sidra, mientras sensores distribuidos por toda la cámara miden diferencias térmicas minúsculas para evitar puntos calientes que puedan alterar el gas contenido. Los sistemas de circulación de aire trabajan de forma continua, manteniendo un ambiente homogéneo que permite que la sidra se estabilice. Aunque esta fase ocurre fuera de la vista del público, es uno de los momentos más importantes para las sidras espumosas premium, especialmente las que han pasado por procesos de fermentación secundaria. Durante esta etapa, los sedimentos microscópicos que pudieran quedar en suspensión terminan por asentarse, y las burbujas internas alcanzan un tamaño y una distribución estable. Variaciones mínimas en esta parte del proceso pueden cambiar la textura de la bebida, la intensidad del gas o incluso su transparencia final. A unos cuantos metros de distancia, en otra sección de la fábrica, el laboratorio central opera como el cerebro científico detrás de millones de botellas producidas. Es un espacio que contrasta por completo con el rugido de las máquinas, silencioso, blanco, lleno de instrumentos que parecen salidos de un laboratorio espacial. Aquí, químicos, microbiólogos y tecnólogos en alimentos analizan muestras tomadas de cada lote. No se trata solo de evaluar sabor o aroma, sino de confirmar parámetros clave como pH, presencia de microorganismos, concentración de CO, perfil aromático, densidad final y estabilidad en almacenamiento. Cada lote debe cumplir con especificaciones extremadamente estrictas antes de ser liberado. Si incluso una variable se desvía fuera de lo permitido, el lote completo se retiene o se elimina, aunque represente miles de litros. En la sección de análisis sensorial, equipos de catadores entrenados prueban la sidra en cabinas individuales iluminadas con luz neutra para evitar interferencias visuales. Cada experto describe el carácter de la sidra usando terminología estandarizada, notas frutales, nivel de complejidad, persistencia de la burbuja, intensidad del aroma, claridad en boca, acidez balanceada, y cualquier detalle que pueda marcar la diferencia entre una sidra aceptable y una excelente. Aunque la producción es industrial, el control sensorial sigue siendo profundamente humano, porque ninguna máquina, por más avanzada que sea, logra percibir exactamente lo mismo que un paladar humano entrenado. En otra área completamente distinta, la planta alberga las líneas dedicadas a la producción de sidras aromatizadas. Aquí,
Enormes tanques mezcladores incorporan extractos naturales, aceites esenciales o concentrados de frutas que transforman la sidra base en variantes con perfiles específicos como manzana canela, frutos rojos, mango o incluso versiones florales y especiadas para mercados gourmet. Los extractos se dosifican mediante bombas peristálticas de alta precisión que añaden cantidades medidas al miligramo para evitar concentraciones irregulares. La mezcla se homogeniza con agitadores helicoidales de baja velocidad para no alterar el gas. Aunque estas variantes representen un nicho más pequeño que la sidra clásica, requieren una ingeniería igual de compleja para mantener estabilidad, claridad y un perfil aromático consistente en cada botella. En paralelo, la línea de producción de sidra sin alcohol opera bajo condiciones rigurosamente controladas. En esta sección se encuentran las máquinas de desalcoholización, torres altas con columnas internas donde la sidra circula bajo vacío. A medida que la presión interna baja, el punto de evaporación del alcohol desciende, permitiendo separarlo a temperaturas tan bajas que los compuestos aromáticos se mantienen intactos. Lo que emerge de estas columnas es una sidra con menos de 0.5% de alcohol, lista para reconstituirse con los aromas capturados en la parte superior del sistema. Es un proceso sorprendentemente delicado para una bebida que muchos consideran simple. Más adelante, después de que la sidra pasa por su periodo de estabilización, las cámaras de almacenamiento se abren y las estanterías completas se trasladan mediante montacargas autónomos. Estos vehículos guiados por sensores láser analizan el entorno, calculan rutas y se mueven con fluidez entre cientos de tarimas sin necesidad de operadores humanos. Transportan cajas completas hacia el área de logística, donde un sistema de clasificación automatizado determina el destino de cada lote. Las máquinas leen códigos de barras, QR o etiquetas RFID para saber qué botellas deben enviarse a supermercados, cuáles a distribuidores regionales, cuáles a tiendas especializadas y cuáles a rutas de exportación. En las rutas de exportación, la sidra debe superar condiciones aún más exigentes. Empaques reforzados, pruebas de vibración, controles de temperatura y métodos de amortiguación internos aseguran que las botellas sobrevivan semanas en barcos, camiones y almacenes sin sufrir golpes o variaciones térmicas extremas. Los palets destinados a exportación se envuelven con materiales especiales de alta resistencia y se fijan con cinchos mecánicos para evitar desplazamientos durante el transporte intercontinental. Cada contenedor se carga con precisión matemática, utilizando algoritmos de distribución de peso que maximizan espacios mientras garantizan estabilidad. Lo que parece simple logística es en realidad ingeniería aplicada al transporte global de bebidas. Dentro de la fábrica, mientras la sidra se mueve por sus últimas fases de producción, en el piso inferior comienza la historia de la siguiente temporada. La industria de la sidra opera con un ciclo continuo donde el final de un lote marca el inicio del siguiente. Tanques que hace unos días contenían miles de litros ya están siendo limpiados y sanitizados con sistemas SIP, Clean in Place. Estos sistemas utilizan soluciones alcalinas, ácidos y agua caliente que se bombean a través de tuberías y rociadores internos para limpiar cada superficie sin necesidad de desmontar ninguna pieza. El proceso es tan eficiente que un tanque gigante puede estar completamente limpio en menos de una hora, listo para recibir nuevamente mosto fresco. La zona de recepción de manzana vuelve a activarse, y una nueva ola de fruta llega a través de transportes refrigerados. Aquí, el ciclo se repite, pero nunca es exactamente igual. La naturaleza no produce dos temporadas idénticas, así que la fábrica debe ajustar temperaturas, tiempos de fermentación, mezclas de variedades y procesos según la fruta disponible. El control industrial es un equilibrio entre adaptación y repetición, entre variación natural y precisión tecnológica. En otro rincón de la planta, el área de mantenimiento preventivo opera de manera permanente. Técnicos especializados revisan motores, válvulas, sensores, bandas transportadoras, engranajes, bombas centrífugas, intercambiadores de calor y paneles eléctricos. En una planta de este tamaño, cualquier falla puede detener una cadena completa y generar pérdidas enormes. Por eso, los sistemas están diseñados con redundancias. Si un llenador falla, otro puede activarse. Si una centrifugadora se detiene, otra puede suplirla de inmediato. Y si un tanque presenta anomalías, sensores internos lo retiran del ciclo antes de causar problemas mayores. Todo está programado para que la producción nunca se detenga. Mientras tanto, en la zona externa de la planta, enormes hilos de acero almacenan CO líquido utilizado para carbonatar la sidra espumosa. Estos hilos funcionan como depósitos criogénicos que mantienen el gas a temperaturas extremadamente bajas para conservarlo en estado líquido. Desde aquí, una red de tuberías presurizadas distribuye el gas hacia los tanques de carbonatación, donde la sidra se enfría a niveles específicos antes de recibir las microburbujas que la caracterizan. La relación entre temperatura y presión es cuidadosamente calibrada para lograr burbujas finas y uniformes.
Si la temperatura es demasiado alta, el gas no se disuelve adecuadamente; si es demasiado baja, puede afectar la textura final. La industria mantiene esta fase con una precisión que parece exagerada, pero que define gran parte de la calidad final de la bebida. A medida que los tanques continúan su proceso, una parte del volumen producido se dirige hacia la línea de sidra premium elaborada mediante métodos tradicionales adaptados a la tecnología moderna. En esta sección, la sidra se somete a fermentación secundaria en tanques cerrados, y en algunos casos, incluso dentro de la botella. Los tanques destinados para la fermentación prolongada son cilindros gigantes reforzados con placas internas capaces de resistir una presión similar a la de una llanta de avión. Durante la fermentación secundaria, la levadura transforma los azúcares residuales en alcohol y gas, creando una burbuja más suave, elegante y persistente. La sidra en estos tanques puede reposar durante semanas o incluso meses, dependiendo del estilo. Sensores ultrasensibles registran la presión interna, el movimiento del gas y la cantidad de sedimentos en suspensión para determinar el momento exacto en que el proceso debe detenerse. Si la sidra se produce mediante método tradicional en botella, un proceso aún más complejo inicia. Las botellas se colocan en pupitres o racks inclinados donde trabajadores o máquinas las giran ligeramente cada día para mover los sedimentos hacia el cuello. Este proceso, conocido como remuaje, requiere paciencia. Cuando los sedimentos llegan al cuello, el extremo se congela en una solución especial, se abre la botella y los sedimentos salen impulsados por la presión interna. El proceso continúa con el rellenado del volumen perdido y el reencorchado. Aunque la industria moderna tiende a automatizar muchas fases, esta etapa conserva todavía un toque artesanal que se mezcla con tecnología avanzada para producir una sidra de perfil más complejo. En otra parte de la planta, la sección dedicada al diseño de empaque trabaja constantemente en nuevas presentaciones. Aquí se definen botellas más resistentes, etiquetas con mejor adhesivo, cajas con estructuras reforzadas y colores atractivos diseñados para destacar en estantes saturados de productos. La combinación entre marketing y producción industrial es evidente. Cada milímetro del empaque debe justificar su existencia desde una perspectiva logística, estética y económica. Las botellas deben soportar presión interna, golpes durante el transporte y condiciones térmicas variables sin romperse. Todo está calculado. Mientras las líneas continúan operando, el proceso de distribución externa arranca con camiones refrigerados esperando su turno para ser cargados. Conductores especializados siguen rutas predeterminadas con precisión milimétrica, optimizando tiempos de entrega y consumo de combustible. Algunos camiones cuentan con sensores que miden vibraciones y temperatura para garantizar que el producto se mantenga en perfecto estado. En otras ocasiones, la sidra se envía en contenedores refrigerados hacia puertos internacionales donde subirá a barcos que cruzarán océanos completos antes de llegar a su destino final. Una vez en tiendas, supermercados o centros de distribución, la sidra pasa a formar parte de un ciclo global donde millones de consumidores la adquieren sin conocer el enorme proceso industrial que la sustenta. Cada botella que se abre libera no solo burbujas, sino el resultado de miles de decisiones, máquinas, análisis, ajustes y operaciones sincronizadas. La historia de la sidra no termina cuando la bebida llega a los supermercados. De hecho, una parte crítica de toda esta operación se desarrolla lejos de la planta, en el mundo real, donde cada botella se convierte en un organismo vulnerable a los factores más impredecibles: temperatura, manipulación humana, logística deficiente, vibraciones, exposición a luz y tiempos prolongados de almacenamiento. Por eso, uno de los pilares más importantes de esta industria son los procesos silenciosos que garantizan que la sidra mantenga su carácter desde el momento en que se produce hasta el instante exacto en que una persona la abre. Lo que ocurre entre ambos puntos es tan complejo como la propia fermentación. Y la industria ha invertido décadas en dominarlo. En un centro logístico que se extiende como una ciudad completa, millones de botellas se almacenan en estanterías metálicas que se elevan varios metros de altura. Este espacio no se parece a un almacén común. Es más parecido a un sistema nervioso gigante donde cada tarima registrada, cada fila, cada columna, cada zona y cada temperatura están controladas digitalmente. Robots autónomos equipados con sensores láser navegan por los pasillos siguiendo rutas invisibles, elevándose mediante plataformas internas para tomar tarimas completas sin necesidad de operadores humanos. Estos vehículos funcionan con baterías de alta capacidad que se recargan automáticamente usando estaciones inteligentes distribuidas por el almacén. Todo el sistema está diseñado para minimizar el error humano y maximizar la eficiencia. La sidra almacenada aquí es monitoreada para detectar cualquier desviación térmica o problema potencial. Aunque parezca exagerado, incluso una diferencia de 2 o 3 grados puede acelerar la degradación aromática en un lote destinado a ventas premium. Por eso, los sensores climáticos están ubicados en cada sección,
alimentando una base de datos que permite mantener condiciones estables durante meses. Y aunque muchas botellas solo permanecerán aquí por poco tiempo, la infraestructura debe estar preparada para almacenar parte de la producción con la misma calidad que cuando salió de la fábrica. Mientras la logística se mueve sin pausa, en las oficinas de control se analizan los datos históricos de la temporada anterior. La producción de sidra no es solo un proceso industrial, es también un fenómeno predictivo que depende del comportamiento humano, especialmente en épocas festivas. Con base en tendencias de consumo, ventas regionales, patrones de celebraciones y datos de clima, la fábrica ajusta su producción para la siguiente temporada. Años con inviernos más fríos tienden a generar mayor consumo. Mercados urbanos consumen más sidra espumosa, mientras que sectores rurales prefieren versiones tradicionales. México, España, Francia, Estados Unidos, Japón y varios países de Latinoamérica tienen patrones muy distintos, lo que obliga a la planta a diversificar su almacenamiento, diseño de etiquetas, estilos y tiempos de envío. En medio de esta maquinaria logística, existen otras áreas que pasan desapercibidas para el público general, pero que son esenciales para el funcionamiento continuo de la planta, los talleres internos. Aquí, equipos de mantenimiento trabajan como si operaran dentro de un hospital industrial. Motores eléctricos, válvulas de acero, bombas hidroneumáticas, sensores, PLCS, tableros de control, actuadores neumáticos, engranes endurecidos, turbinas de enfriamiento, prensas hidráulicas, intercambiadores de calor, centrifugadoras y decenas de componentes más son revisados, reparados y reemplazados con una precisión artesanal. Los técnicos deben entender cómo funciona cada parte del sistema, desde la molienda inicial hasta el torque exacto que aplica una cerradora sobre una botella de vidrio. Si un motor falla, toda una sección del proceso podría detenerse. Y una detención de una línea completa durante solo una hora puede equivaler a miles de botellas perdidas. Por eso, gran parte del mantenimiento se realiza en horarios nocturnos mientras la producción continúa parcialmente. Máquinas que parecen indestructibles son desmontadas pieza por pieza para retirar suciedad, reemplazar rodamientos y lubricar mecanismos internos. Sin embargo, la tecnología moderna ha transformado incluso esta parte. Hoy, la mayoría de las máquinas de la planta están conectadas a sistemas de monitoreo predictivo. Estos sistemas utilizan vibración, temperatura, carga eléctrica y análisis espectral para anticipar fallas antes de que ocurran. Si una bomba muestra un patrón anormal, el software emite una alerta que indica cuántas horas de vida útil le quedan antes de requerir mantenimiento. Esta predicción evita paros inesperados y permite que la producción se mantenga continua. La industria de la sidra, aunque parece simple desde afuera, es una de las que más ha adoptado tecnología de mantenimiento predictivo para garantizar estabilidad. Mientras el mantenimiento previene fallas, otra parte crucial de la operación se concentra en el manejo de residuos y subproductos. La sidra utiliza toneladas de manzana, y la pulpa residual no se desperdicia. Este subproducto se transporta a plantas secundarias donde se destina a la producción de alimento para ganado, compostaje industrial, obtención de pectina natural o bioenergía. En algunos casos, las semillas se separan para extraer aceites naturales que luego se utilizan en cosméticos o productos dermatológicos. Lo que comenzó como una industria enfocada exclusivamente en la bebida ha evolucionado hasta convertirse en un modelo de aprovechamiento total de recursos. Como una fábrica sin basura. En el sector de tratamiento de aguas residuales, enormes tanques con bacterias activas procesan los efluentes resultantes de la limpieza, el lavado de botellas y el sistema SIP. Estas aguas pasan por varias etapas de purificación, decantación, aireación, filtración y tratamiento biológico. Lo que emerge al final del proceso es agua tratada que se reutiliza en procesos no potables dentro de la misma fábrica o se devuelve a sistemas municipales cumpliendo los estándares más estrictos. Esta es una parte silenciosa y oculta, pero absolutamente esencial para que la industria mantenga operaciones sin dañar el medio ambiente. Mientras tanto, el laboratorio principal continúa funcionando. Aquí se analizan muestras tanto de sidra fresca como de productos que llevan meses almacenados. El laboratorio sensorial realiza pruebas triangulares donde catadores deben identificar diferencias mínimas entre lotes. En análisis microbiano, cada tanque se somete a pruebas para verificar la ausencia de organismos que puedan fermentar azúcares residuales dentro de la botella, lo que generaría peligros en la presión interna. En laboratorios más avanzados, equipos de cromatografía y espectrometría identifican compuestos aromáticos específicos de cada manzana y cada variante de sidra. Esta información permite ajustar procesos y mejorar perfiles aromáticos con una precisión que generaciones anteriores jamás imaginaron. Mientras se afina la tecnología en el laboratorio, afuera, en los huertos, comienza nuevamente el ciclo natural. Árboles que parecían dormidos en invierno empiezan a llenarse de vida.
Brotes verdes anuncian que una nueva temporada de manzanas está en camino. En algunos lugares, trabajadores podan ramas seleccionadas para mantener la forma productiva de los árboles. En otros, drones rociadores aplican microdosis de nutrientes sobre hojas recién abiertas. La plantación de manzanas para sidra es tan intensiva en tecnología como cualquier parte de la fábrica. Cada árbol recibe la cantidad exacta de agua gracias a sistemas de riego automatizado y sensores de humedad en el suelo. Los drones generan mapas térmicos para detectar plagas antes de que sean visibles. Y cuando la fruta está lista, las máquinas recolectoras vuelven a recorrer los huertos para comenzar un ciclo completamente nuevo. Todo está conectado. Lo que ocurre en los huertos afecta la molienda. Lo que ocurre en la molienda afecta la extracción. Lo que ocurre en la extracción afecta la fermentación. Lo que ocurre en la fermentación define la carbonatación. Y lo que ocurre en la carbonatación determina el perfil final de la sidra. Cada parte es un eslabón en una cadena inmensa que solo funciona porque cada proceso es realizado con precisión absoluta. En la planta, las áreas dedicadas a la gestión energética regulan el consumo de electricidad y vapor. Tanques de pasteurización requieren calor, cámaras de fermentación requieren frío. La planta utiliza sistemas de recuperación de calor donde la energía liberada por ciertos procesos se reutiliza para calentar agua destinada al SIP. En algunas instalaciones, paneles solares instalados en techos gigantes generan la electricidad suficiente para cubrir parte del consumo diurno. En otras, turbinas de biogás derivadas del procesamiento de residuos alimentan parte de la operación. La sostenibilidad no es un lujo, sino una herramienta de reducción de costos que mejora la estabilidad industrial. Aunque la producción es masiva, todavía existen segmentos dedicados a lotes pequeños. Estas microproducciones se reservan para sidras experimentales o de edición limitada. Aquí, pequeños tanques de fermentación permiten probar diferentes variedades de manzana, proporciones específicas, tiempos más largos, mezclas aromáticas o levaduras especiales. Las ediciones limitadas, aunque representan solo un fragmento mínimo de la producción, son esenciales para que la industria siga innovando. Cada experimento exitoso puede convertirse en un producto comercial al año siguiente. Mientras tanto, la carbonatación industrial sigue funcionando de forma constante. Las sidras espumosas se someten a rigurosos controles de presión interna. Tanques presurizados equipados con sistemas de enfriamiento permiten que el CO se disuelva completamente. La relación entre presión y temperatura es tan exacta que incluso pequeñas variaciones pueden producir burbujas demasiado grandes o demasiado pequeñas. La burbuja es uno de los atributos más importantes en la sidra espumosa. Debe ser fina, persistente y abundante. Una burbuja grande puede arruinar la experiencia al beberla. La industria ha perfeccionado este proceso hasta convertirlo en ciencia. Luego de la carbonatación, la sidra pasa a su última inspección. Cámaras de alta velocidad capturan imágenes de cada botella, detectando imperfecciones invisibles para el ojo humano, microfisuras, burbujas atrapadas en el vidrio, variaciones en el nivel de llenado, etiquetas mal colocadas, tapones incorrectos. Cada botella que no cumple con los estándares es retirada de inmediato. La calidad no admite concesiones en una industria donde el producto final se consume en celebraciones y momentos especiales. Finalmente, después de un proceso que comenzó en un huerto y pasó por tanques gigantes, máquinas de acero, robots industriales y análisis científicos, la sidra termina su viaje en las manos de quien la abre. Una botella que estalla con un suave pop, liberando burbujas que estuvieron atrapadas durante meses. Esas burbujas son el resultado de una cadena industrial perfecta. De miles de decisiones sincronizadas. De máquinas que no duermen. De árboles que crecieron durante años. De científicos, ingenieros, agricultores, técnicos, operadores, catadores y especialistas que hicieron posible que esa botella exista. La sidra no es solo una bebida. Es el testimonio de una industria colosal que transformó un fruto simple en una obra de ingeniería líquida. Una fábrica moderna de sidra es un organismo vivo que respira, se mueve, late, consume, crea y transforma. Y todo ese esfuerzo converge en el instante exacto en que las burbujas llegan a una copa para celebrar algo importante. Porque detrás de cada celebración, detrás de cada brindis, detrás de cada sorbo, existe una historia que empezó en un árbol, continuó dentro de máquinas gigantes y se convirtió en tradición gracias a una industria diseñada para que nunca falte una botella en el momento perfecto.